Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de dos personajes bíblicos. Se trata de Abraham y de Moisés. Quiero hablarles brevemente acerca de algunos episodios que tienen que ver con el llamado de Dios a sus vidas, cómo Dios llama a estos dos hombres para que se dedicaran a servirle a Él para hacer cosas maravillosas, cosas grandes, y cómo ocurren momentos difíciles en la vida de ellos que cuando los analizamos nos parecen un poquito ilógicos, pero las cosas de Dios son así. Las cosas de Dios a veces son difíciles de entender, pero al final todo forma parte de un propósito divino. Como siempre, en los estudios quiero leerle algunos versículos que sirven para sustentar los comentarios que vamos a hacer, y están en Génesis capítulo 15, versículos 12 al 18, Éxodo 4, versículo 19, 24 al 26, y capítulo 33, versículo 18 al 23. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La palabra de Dios es bendita, mis amados. Hay estos dos episodios en los que Dios establece pacto con estos dos hombres. Son importantísimos en lo que tiene que ver con el origen de la creencia en Dios, la obediencia a Él. ¿Por qué? Porque primero Abraham
es a quien Dios saca de una tierra de gente que no le conocía, de gente que era idólatra, gente que no conocía al único Dios verdadero, sino que se movía en creencias religiosas falsas. Abraham, en la casa de sus padres, había incluso una fábrica de ídolos para la venta, y en ese ambiente se movía Abraham. Y de repente Dios lo llama y le dice que salga de esa tierra, que deje a su familia y se vaya hacia un lugar que él no conocía, hacia un lugar desconocido, a una tierra que Dios le prometía, pero que realmente Abraham no sabía hacia dónde iba. Abraham tuvo que abandonar la comodidad de su hogar, de su familia, para salir a buscar una tierra que Dios le estaba prometiendo que le daría a él y a su descendencia. Entonces, eso es algo extraordinario porque es donde se prueba la fe del hombre. A veces hay hombres que Dios los llama a hacer su obra, a iniciar un ministerio, a empezar desde cero. Y incluso Dios saca gente de la comodidad que tienen de su ambiente, ¿verdad? En el mundo de las cosas, tienen sus horarios, tienen sus actividades, tienen sus amigos, y Dios los saca de una manera extraordinaria de ese ambiente para ponerlo en un ambiente en el cual su principal trabajo, su principal objetivo es obedecer a Dios para engrandecer su reino. Pero Dios, cuando llama a mis amados, Él tiene un dominio sobre la mente y el corazón del hombre que Él llama. Y aquí hay, Abraham dice que en un acto de fe salió sin saber para dónde iba. Y Dios le está diciendo, le está profetizando que su descendencia morará en tierra ajena y que esa descendencia de él al principio será esclava por 400 años, que luego será liberada y que luego él descansará y vivirá muchos años de vida él personalmente. Entonces, es algo interesantísimo cómo Abraham sale y empieza a caminar confiado en que Dios va a hacer lo que le dijo, porque Dios hace pacto con los hombres. A veces Dios llama a una persona y solamente le dice, haz esto, y sin darle promesa, pero las promesas ya están. Cuando Dios te dice que entre al ministerio, cuando Dios te saca de la vida normal y te pone hacer su voluntad, entonces ya hay un proyecto, hay un propósito contigo, y lo esencial y lo más importante es que tú tienes la promesa de vivir en la patria celestial, de tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué más paga que esa, mis amados? Quizás Dios aquí en la tierra no te prometa ni te ofrezca bonanza, riqueza, pero en realidad todas las riquezas de esta tierra van a desaparecer. Todo lo que usted ve hermoso en esta tierra, todo lo que usted ve que le llama la atención a las personas, al final todo esto será dejado. Usted un día partirá de esta tierra y eso es lo más importante, lo que pasa después que usted sale de este cuerpo, porque ahí es donde empieza la verdadera vida, la vida que no tendrá fin. Entonces, amado, y dice que Abraham volvería a su tierra, que el pueblo volvería a su tierra, digo la descendencia de él, volvería a la tierra después de la esclavitud y Dios estaría con ese pueblo, pero él le prevé los problemas que va a tener el pueblo que él va a crear, que va a fundar, esa descendencia que va a tener con los pueblos que le rodeen, porque el mundo estaba lleno de pueblos paganos, de pueblos que no iban a entender a un pueblo que amara a un Dios que no se veía. Y entonces ese pacto de Abraham con Dios tuvo un hecho, se produjo un hecho que marcó ese pacto. En la antigüedad, cuando se hacía un contrato, se hacía un sacrificio de animales, y esos animales se bandeaban
por la mitad y se ponía una mitad a un lado y otra al otro lado. Y mire cómo Dios desciende y se pone al nivel del hombre para demostrarle que Él es Dios y que Él es real. Y Abraham hace el corte de los animales y los coloca. Y Abraham, como era costumbre, comenzó a pasar de aquí para allá y de allá para acá en medio de los animales. Pero dice que vino, el sol se oscureció y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Eso dice el versículo 17 de Génesis capítulo 15, que Dios hizo eso, Dios descendió y hubo una teofanía, se presentó en una antorcha de fuego y una oscuridad y hizo ese pacto, así como Abraham caminó para representar la firma del pacto, Dios también lo hizo por medio de una antorcha de fuego. Algo difícil de entender, pero Abraham lo vio. Abraham participó de ese acto, de ese pacto en el que Dios le estaba prometiendo a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, esa descendencia de tierra, esa gran nación que no existía ni siquiera en una persona, que no existía en nada. Dios le estaba diciendo a Abraham que él le iba a dar esa tierra por heredad y que iba a haber una descendencia grande. Entonces, Dios es un Dios de pacto. Y vemos que lo que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer, Dios lo hizo. Pero a veces nosotros, en medio de ese proceso de ministerio que Dios nos da, a veces nos desviamos un poco, a veces perdemos la confianza, a veces tenemos incertidumbre, a veces nos tornamos incrédulos en que Dios puede hacer tales cosas que nos ha prometido. ¿Por qué? Porque la mentalidad nuestra, la mentalidad del ser humano es una mentalidad física y la mentalidad de Dios es una mentalidad espiritual que se manifiesta en lo físico, pero usted tiene que tener una comunión con Dios que le permita que eso que se está creando, que se está formando en el mundo espiritual, se haga realidad en la vida suya. Entonces, Abraham tuvo que pasar por procesos terribles que resultan algo incrédulo increíble más bien para la gente. Dios en una ocasión le requirió el sacrificio de un hijo suyo. Todo el tiempo el sacrificio a Dios ha sido con animales, siempre fue con animales, diferente a los pueblos paganos que sacrificaban niños, sacrificaban personas, pero Dios nunca pidió sacrificios de personas, pero para probar a Abraham, para probar a ver si él, ese pacto que había firmado, estaba dispuesto a cumplirlo, le pide que le sacrifique a su hijo. Tenía un solo hijo que había nacido por un milagro de Dios, porque Sara era una anciana y él era un anciano cuando tuvieron ese hijo, pero Dios cumple su promesa. Lo que parece imposible para los hombres, Dios lo hace posible para que nosotros creamos en lo sobrenatural, porque Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Lo sobrenatural es lo que identifica al verdadero pueblo de Dios. Las cosas increíbles son las que identifican al verdadero pueblo de Dios. Y Abraham finalmente le mostró a Dios que él le era fiel, porque él decidió hacer ese sacrificio. Siempre que hablo de este tema me acuerdo de algo que dijo un expresidente de Estados Unidos, siendo presidente, Barack Obama, que en su incredulidad, en su actitud contraria a Dios, él planteaba que había que variar las cosas que estaban escritas en la Biblia, que no era posible
que se creyera en un Dios como ese, que ponía un hombre a sacrificar a un hijo. Y decía que si usted se imaginaba a un hombre en una azotea por sacrificar a un hijo en este tiempo, podía llamar a la policía y evitarlo. O sea, cosas que el hombre común no entiende. Por lo que estamos hablando, que las cosas sobrenaturales son sobrenaturales y solo los que viven una vida en comunión con lo espiritual lo pueden entender. Entonces, amado, Abraham cumplió con Dios y Dios cumplió con Abraham. Le dio la tierra. Y en Abraham han sido bendecidas todas las naciones a través de la historia y siguen siendo bendecidas hoy. ¿Por qué? Porque Cristo viene de esa simiente y a través de Cristo todas las personas tienen la oportunidad de ser bendecidos con la vida eterna. Son bendecidos de tener una relación con Dios. Por esa fe de Abraham, hoy los hombres pueden tener una relación con el Señor y pueden venir a los pies de Cristo y Dios darle vida eterna. Entonces, amados, en el caso de Moisés era un hombre que se crió, era hebreo, judío, israelita, pero se crió en el palacio, en Egipto, en medio del palacio, con el emperador y toda su familia. Se crió como un príncipe, con todos los conocimientos que se puede tener en una casa real y con todas las enseñanzas que podía tener un príncipe, que podía incluso aspirar a formar parte, o más bien a ser emperador, a ser el rey de los egipcios. Y este hombre Moisés tenía un sentimiento por ese pueblo que no se explica si él lo obtuvo de alguna enseñanza que se le dio a él por parte de los judíos. Quizás él tuvo algún conocimiento, quizás entendió que él era de origen judío, porque hay un hecho que lo identifica a él con ese pueblo, y es que un guardia egipcio estaba maltratando a un esclavo hebreo y él asumió la posición de defenderlo y mató a ese guardia. Y se vio descubierto, alguien lo vio y él no tuvo otra alternativa que no fuera salir huyendo de Egipto. Y usted se preguntará, pero ¿cómo este hombre, siendo un príncipe, porque matara a alguien, tuviera que salir huyendo? Porque si era un príncipe, usted diría, bueno, pero la vida de cualquier soldado en ese tiempo estaba en manos de un príncipe, no había ninguna acusación que se le podría hacer, pero algo ocurrió que él salió corriendo. Parece también que habían leyes que él no podía violar, y quizá también había el rum de que él estaba defendiendo a los esclavos. Quizá se podía ver como alguien que estaba conspirando contra el emperador, estaba conspirando contra el rey. Entonces es probable que todas esas intríngulis que se pueden mover en medio de esas situaciones eran lo que hicieran que Moisés se fuera de Egipto. Pero yo digo, lo que motivó, seguro que lo que motivó a que él saliera de su ambiente fue nada más y nada menos que el propósito, el plan que Dios tenía para liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque él se va y dura 40 años, hace familia a una ciudad, a un pueblo llamado Madián, y ahí se casa con una mujer llamada Séfora, tiene sus hijos, y es a los 40 años que Dios lo llama de una manera extraordinaria. Dios se le muestra en una teofanía, en un fuego, en una zarza ardiendo, y ahí Dios le habla a Moisés y le dice que se vaya a Egipto
para liberar al pueblo de Israel, al pueblo que ya él había comenzado a defender, porque cuando mató al guardia, Egipto fue defendiendo a un hebreo. Entonces, vemos que es el plan de Dios que se mueve en muchas cosas. Pero, amado, mire, frente a Dios nosotros somos incapaces, nosotros no tenemos ninguna capacidad. Y a veces las tareas que Dios nos encarga son tareas muy difíciles para nosotros porque se salen de lo normal, se salen de nuestro ambiente natural y nos pide cosas que nos contradicen, que contradicen la vida de nosotros, que nos ponen en contra de lo que nosotros, en lo que nosotros nos movemos y decimos, no, pero que yo no puedo hacer esto y cómo lo voy a hacer. Por lo menos esa fue mi experiencia cuando Dios me llamó a mí al ministerio. Yo no entendía, no quería, no pensé que yo nunca podía hacer lo que Dios me estaba mandando a hacer. Y por eso comprendo mucho la actitud de Moisés cuando Dios lo manda. Él empieza a poner pero y a decir, no, yo no puedo, yo no puedo hacer eso, yo no tengo esa capacidad. Incluso le dice que él no tiene ni siquiera palabra para hablar, cuando en otros pasajes de la Biblia se dice que era un hombre de palabra, de grande elocuencia. Incluso imagínense a un príncipe, lo formaban en la teoría, en la práctica, en todo, y tenía que ser elocuente para guiar al pueblo. Y él decía que, mire, Señor, yo no sé ni hablar, usted sabe que tengo limitaciones, yo no puedo ir a eso. Y Dios, mi amado, dice, mira, yo soy el que hizo el habla, yo soy el que pongo la lengua, yo soy el que hago hablar los mudos y que lo hago, pero no, yo no puedo, busca a otro. Y Dios le dice, está bien, alguien va a hablar por ti, te voy a poner un vocero, pero tú serás como Dios para esa persona. Y puso a un hermano de él, llamado Aarón, para que fuera el que hablara. Pero no era porque Moisés no sabía hablar, era porque Moisés tenía temor de representar a Dios, amado, porque hay muchas dudas en el hombre sobre Dios, porque como a Dios nadie lo puede ver, amados, es algo que se dificulta mucho para usted hacer lo que Dios le mande hacer. Generalmente cuando Dios te impacta de una manera que tú sabes que Dios existe de manera sobrenatural y que te va a respaldar. Sin embargo, hay personas que no tienen esa gran experiencia con Dios y deciden servirle a Dios. Eso yo pienso que tienen un valor extraordinario. Y Moisés fue un líder tremendo, un líder que Dios lo usó de una manera extraordinaria para la formación religiosa y jurídica y política del pueblo de Israel que se formó en el desierto. Es un pueblo que Él lo saca de donde se formó, porque el pueblo de Israel se forma, ¿verdad?, en Egipto. Primero llegaron como personas invitadas, siendo José el primer ministro de Egipto, y luego se desarrollaron y cayeron en la esclavitud, porque el emperador dijo, si esta gente sigue creciendo, se junta con otro pueblo y nos van a conquistar a nosotros, porque están dentro de nosotros, nos conocen todo, han estado en el gobierno, y de repente cuando viene a ver, entonces nos van a esclavizar, y decidieron esclavizarlo a ellos para no ser absorbido por la cultura judía, porque había diferencias marcadas en la cultura. Los judíos eran gente que tenían una creencia diferente a los egipcios, y los egipcios vieron riesgo de ser absorbidos, pero también era que tenía que cumplirse lo que Dios le había dicho
a Abraham, que iban a ser esclavos por 400 años. Y ahí se formaron ellos en la esclavitud, en la dureza de la esclavitud. Pero Dios prometió que los iba a liberar después de los 400 años y los liberó. Y en el desierto los metió y duró forjándolo como un pueblo para su obediencia, para su reino, para que empezaran a llevarle su palabra al mundo entero. Allí duraron 40 años formándose. ¿Y quién estuvo al frente de ellos? Moisés. Moisés, con todo el conocimiento que Dios le permitió obtener en Egipto, mientras vivió allí desde niño hasta su adultez, hasta sus 40 años de edad. Allí Moisés en el desierto le enseñó al pueblo las cosas que había aprendido. Pero hay cosas que son muy especiales, hay cosas que quizá coincidieron con las reglas de Egipto, pero que Dios se la escribió en piedra a Moisés para que él se la entregara, para que él se la mostrara, para que él se la pusiera como guía, como constitución al pueblo hebreo. Y fueron los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que representan la constitución político-religiosa, teológica del pueblo hebreo, son lo que en la humanidad tiene como referencia en lo que tiene que ver el amor a Dios, honrar a Dios sobre todas las cosas, no matar, no robar, no codiciar la mujer de tu prójimo. Los fundamentos para que una sociedad viva en paz están en esos 10 mandamientos. Lamentablemente hoy el hombre se ha alejado de los mandamientos de Dios y por eso la sociedad está tan convulsa, tan corrompida. Entonces Moisés, en esta relación con Dios, en una ocasión le pide que le muestre. Él quiere conocerlo, quiere verlo. Incluso cuando le pide que vaya a Egipto, cuando Dios le pide que vaya a Egipto, él le dice, pero ¿y quién yo le digo que me mandó? Queriendo decirle, mira, todos los dioses tienen su nombre. Ellos tienen su Dios y tienen su nombre. Dagón, todos los dioses tenían nombre. Y dice, ¿quién yo? Y Dios le dice, mira, dile que el yo soy te mandó, dile que yo soy te mandó. Entonces él le reclama, no, pero es que yo soy no es nombre. Dios le estaba dando autoridad a Moisés, queriendo decirle, yo estoy en ti, ve tú que tú vas a ser como si fuera yo. Pero Moisés no lo entendía y al final Dios tuvo que darle un nombre. Dile que Jehová te mandó para complacerlo, pero en realidad Dios lo que quería era que Moisés fuera con la autoridad de Dios, pero con una autoridad espiritual. Incluso ante la negativa de Moisés de ir por no saber a qué iba, le dijo, mira, va a hacer cosas sobrenaturales. Y les dio una vara que con ella iba a anunciar cosas terribles para Egipto. Faraón iba a tener que doblegarse de alguna manera. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios pone a un hombre en un ministerio es para darle la victoria. Dios no te va a llamar a ti para que haya fracaso, para que tú seas un fracasado. Es para que la victoria esté contigo, para que las cosas que Dios dijo que va a hacer, la haga. Las cosas que Dios dice que va a hacer, la va a hacer. Entonces tú debes estar confiado en lo que Dios va a hacer. Incluso hay un pasaje de que cuando Moisés se va, Dios hace pacto con Moisés. Dios le dice, ve y va a hacer esto y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y ahí había un pacto que Moisés tenía que cumplir, que Dios lo había hecho con Abraham, y era la circuncisión. La circuncisión es cortarle el prepucio del pene a los niños a los 8 años de nacido. Eso es una costumbre en Israel
que fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham se comprometió a hacerlo y Moisés no lo había hecho. Moisés estaba con la costumbre de Madián. El pueblo de Madián era un pueblo que no creía en el Dios verdadero. Entonces, esta condición que había que cumplir para formar parte del pueblo de Dios, Moisés no la había cumplido. Y dice que de una manera extraordinaria, extraña si se quiere, que cuando iban en el camino, Dios le salió al frente a Moisés para matarlo. Pero no se sabía, y la esposa Séfora, como, ¿qué es lo que pasa? Entonces se dieron cuenta que era que no habían circuncidado al hijo. Moisés parece que se negaba, porque él no tenía ese código en su mente de circuncidar. Quizá tenía algún temor, quizá veía algo como horrible, cortarle esa parte del cuerpo a su hijo pequeño. Entonces Séfora tuvo que hacerlo. Ella circuncidó al niño y entonces le volvió la vida a Moisés. Y le dijo, tú me eres un esposo de sangre por la circuncisión, no porque tuvo que matar a alguien, sino porque tuvo que ella que derramar sangre, que parece que eso no era algo común en una mujer. Y le aclara, me eres un esposo de sangre a causa de la circuncisión, porque ella tuvo que circuncidar al niño. Y Moisés era un hombre que quería tener contacto con Dios, quería ver a Dios, quería ver ese que le hablaba, ese que le ordenaba hacer cosas, pero que él no lo podía ver. Y en un momento le exigió, le dijo, yo quiero verte, quiero ver quién tú eres. Y Dios, amado, siempre en su bondad, en su amor. Y cuando Dios establece una relación con una persona, Dios quiere siempre complacerlo, quiere siempre hacer que esa gente, esa persona que le sirve se sienta bien. Y en este caso, Dios le dice, mira, nadie que vea mi rostro vivirá. Nadie que vea mi rostro vivirá. Pero voy a hacer algo contigo, voy a hacer una excepción contigo. Tú vas a ver algo de mí. Mira, yo te voy a colocar en una hendidura de una peña y tú vas a pasar y yo voy a pasar y tú vas a ver mi espalda. Yo voy a poner la mano para que tú no me veas, pero tú vas a ver mi espalda. Es algo glorioso. Dice, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. No podía ver a Dios directamente, pero Dios quería que él viera algo, que él viera que Dios es real. Dios quería complacerlo. Y así, amado, Dios nos complace a nosotros, mis amados. Dios algo hace para que nosotros podamos reconocerlo. Algo extraordinario pasa que no tiene explicación lógica en la mente humana, para Dios mostrarnos su gloria, para mostrarnos que Él siempre está pendiente de nosotros. Que Dios te bendiga.